buenas tardes a, bueno, a los colegas en España, del otro lado del Atlántico, y bueno, buen mediodía aquí. Bueno, lo primero es agradecerles enormemente a José Ramón y a Natalia, bueno, su generosidad para participar de la presentación, para leer el libro. Ya estuvimos intercambiando algunas cosas con ellos, así que bueno, es un placer para nosotros que hayan aceptado. También agradecer a la asociación, ¿no?, de historia religiosa española, bueno, la organización de esta actividad. Así que, bueno, todos agradecimientos. Y bueno, contarles muy breve, un poco en un minuto o dos, el origen del libro. Yo con Vicente nos conocimos, bueno, ya hace unos años en Rosario. Él estuvo haciendo una estancia de postdoctorado aquí en Argentina. Y bueno, ahí conversando, café de por medio, mate de por medio, empezamos a idear lo que podía ser un libro, lo que pensábamos que podía ser interesante, un libro de síntesis que pudiera poner en diálogo todo lo bueno que se venía haciendo en la historiografía a nivel internacional, ¿no? Es decir, eh, tratar de, bueno, hacer converger todo eso que se venía trabajando en un libro general, en un ensayo general, que en realidad a mí siempre me gusta cuando presento o hablo del libro, decir, bueno, es un libro que escribimos nosotros, pero que en realidad refleja el trabajo de infinidad de colegas, ¿no? Y es un libro que puede aparecer porque se viene trabajando muy bien en muchos registros. El trabajo de Natalia y el trabajo de José Ramón serían ejemplos de esto, ¿no? De hecho, usamos mucho de sus trabajos para hacer el libro, por eso también nos gustaba que pudieran estar en la presentación, y por supuesto los trabajos de Julio y de muchos de los que están acá presentes hoy. Y bueno, nos parecía que valía la pena intentar un ensayo, que también era un área de vacancia. Había otros trabajos, pensaban en el de Rudolf Lill, que nosotros usamos, o los trabajos de Daniele Menozzi, pero que por ahí, digamos, con los que teníamos algunas diferencias en términos de periodización, nos parecían demasiado centrados estrictamente en, en una crónica de los papados, y eso por ahí dificultaba ver los procesos más generales, ¿no?, que se iban dando y que nos interesaba, nos interesaba subrayar. Así que bueno, sí, no sé si vos querés agregar algo, Vicente, eh, a lo que estoy contando. No, has hablado de... Bueno, quiero agradecer yo también a la asociación por habernos invitado a hacer la presentación del libro, a José Ramón y a Natalia por haberlo leído. Yo estoy deseando escuchar lo que tienen que decir. Y sí, por seguir la conversación con Diego, es verdad que nació allí en Rosario, tomando café, hablando precisamente, creo que recuerdo que hablábamos de que en España, un español, no encontrábamos una historia del papado como tal. O sea, como una institución independiente, que no fuese una historia general de la Iglesia, sino que, bueno, creíamos que había que hacer, o a nosotros nos resultaba interesante hacer una historia en concreto solo de esa institución, como es el papado, sin hablar del resto de la Iglesia, ni del pueblo de Dios, ni de las iglesias particulares, etcétera, etcétera. Y bueno, encontramos que en español no había, o no lo conocíamos. Había, sobre todo en italiano, yo sí que había leído varias, pero igual tenía un enfoque demasiado periodístico, las que leíamos. Y luego, por otra parte, queríamos hacer algo o intentar hacer algo de divulgación. A mí me hace ilusión hacer algo de divulgación, algo que pudiese leer, bueno, iba a decir mi padre, igual queda mal, no está acostumbrado mi padre a leer papers, un libro que resultase interesante a quien no está especializado en lo que escribimos o lo que se escribe desde la academia. No sé si lo habremos conseguido. El libro es una síntesis, creo que, bueno, no voy a criticar yo el libro. El libro está muy bien. Dejo a los comentadores, a los comentaristas que hagan las posibles críticas que puedan hacer. Bueno, entonces, bueno, sin más prolegómenos, le damos la palabra, creo que José Ramón iba a empezar. Así que bueno, de nuevo gracias, José Ramón, y te cedemos la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos aquí, buenos días si hay alguien en Argentina. Bueno, la verdad es que es un placer, ¿eh? Es un placer haber sido invitado a participar en esa presentación, que siempre es un compromiso cuando a uno le dicen de que, bueno, para presentar un libro y uno no ha leído el libro, pues bueno, en principio es un compromiso agradable, pero no deja de ser un compromiso. Pero la verdad es que uno cuando se ha puesto a leer este libro, que ya por la temática le parecía lógicamente interesante, pues ha sido un placer continuo, continuo y rápido, porque la verdad es que lo he leído rapidísimamente porque me ha parecido muy bueno y además
muy ágil para la lectura, es decir, se disfruta mucho. Entonces, yo lo que tengo sobre todo es agradecimiento para los autores por darnos este regalo y darnos este regalo en español, porque tal como decían ellos ahora, yo coincido plenamente. Para mí, hasta ahora no teníamos, o yo por lo menos no conocía, un libro, una obra que nos pudiera dar una visión con toda la complejidad que tiene la cuestión, y además con una presentación que sirve para cualquier tipo de público que tenga un mínimo de interés. O sea que me parece una obra muy meritoria y la he disfrutado muchísimo. Yo tengo 5 adjetivos y trataré de desgranar un poco mi presentación en los 5 adjetivos que os voy a dar. Ninguno es negativo, porque es que la verdad no se me ocurren. O sea, yo estaba leyendo el libro y decir, ¡jo! Es que ¿cuántas veces he pensado yo que esto tiene que estar escrito en algún sitio? Y ahora lo veo escrito, y bien escrito además. Lo primero es que me parece un libro muy oportuno, que no oportunista. Pero es, bueno, ha sido muy oportuno, quiero decir, cuando lo estaba leyendo, claro, con los acontecimientos que hemos tenido tan mediáticos las últimas semanas, pues oportuno por 2 razones. Por el momento de la publicación, con ese eco mediático del final del pontificado de Francisco y bueno, y ahora el inicio del siguiente pontífice. eh, y sobre todo porque cuando uno escuchaba a los todólogos o a los tertulianos o a los comentaristas o a los supuestos corresponsales especializados en el Vaticano en los medios, pues que tenían que dar las noticias, pues uno le daba vergüenza ajena escucharlo, porque a veces las barbaridades que se escuchaban y la falta de criterio y la falta de complejidad era muy amplia. Y seguramente si alguno de ellos hubiera leído este libro, que a partir de ahora podrá leer, pues hubiera tenido una base muy importante para, por lo menos, ser un poquito más delicado con las cuestiones a comentar y tener una serie de conceptos mínimos que te permitan, bueno, pues hacer una presentación que no ofenda a la inteligencia, porque había a veces discursos en mediáticos que ofendían a la inteligencia sobre, bueno, pues sobre las 24 horas que hay que llenar en televisión y en los medios para hablar del pontificado y como no sabemos o no queremos traer a especialistas que nos van a decir cosas muy complejas, pues recurrimos al simplismo. Yo creo que este libro es todo lo contrario. A pesar de ser un libro de divulgación, es más, siendo un libro de excelente divulgación, creo que no es para nada simplista, aborda la complejidad de una cuestión muy relevante, y muy global. Por lo tanto, es muy oportuno. Por otra parte, es que es muy oportuno el inicio. A mí me ha parecido fantástico el inicio del libro. Porque claro, cuando uno estaba leyendo esto y estaba viendo el funeral de Francisco y empezáis con ese traslado del cuerpo de Pío IX que casi cae en el Tíber, arrojado al Tíber por los propios ciudadanos de Roma en 1881, y planteáis esa imagen como decir, bueno, pues ahí es como estaba el papado en 1881 y ahora estamos viendo cómo está en el 2025, aunque solo sea a nivel mediático. Bueno, pues es la historia de un éxito. Esto, entre otras muchas cosas, es la historia de un éxito. Y de un éxito arrollador. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Entonces, bueno, pues merece la pena. Es muy oportuno abordarlo. Luego, el segundo adjetivo es que es un libro que a mí me parece muy bueno en las formas, primero. Creo que está muy bien escrito, porque abordando una cuestión tan compleja como esta, en la que hay múltiples conceptos, una bibliografía enorme, a la que eludir, muchas características, bueno, que aumentan la dificultad a la hora de hacer una síntesis. Me parece que está muy bien escrito y que la lectura engancha, por lo menos a mí me ha enganchado. Explica con sencillez, como decía antes, temas de extrema complejidad, eh, y la estructura me parece un acierto. Antes comentabais, ¿no? Seguramente lo más fácil y lo más recurrente es, bueno, pues empezamos en Pío IX, León XIII y seguimos. Y ahí estructuramos, y marcamos la evolución del papado por los pontífices, de una manera muy personalista o podríamos decir casi por papolatría. Pues no, precisamente yo creo que es mucho más interesante lo que habéis hecho, es decir, intentar establecer unos ejes de evolución no de los papas, sino del papado como institución en tal, que va mucho más allá de los papas. Y por lo tanto, no fijar la línea cronológica solo a cuando fallece un papa y es nombrado otro papa, sino a procesos que forman parte de esa línea de continuidades
y discontinuidades, o rupturas y permanencias. Y siempre una línea que es, bueno, irregular, no es una línea continua, sino que, bueno, pues tiene sus aceleraciones, tiene sus frenos y tiene sus... Y yo creo que eso está muy bien en la estructura que planteáis. Y luego, me parece, hacer todo esto en 200 páginas, me parece una virtud espectacular, porque lo agradece la editorial, pero yo creo que lo agradecen todos los lectores y como os decía antes en privado, pero lo digo en público, se queda uno con ganas de más. Y eso siempre es buena señal. Es decir, que, bueno, como veis lo he disfrutado mucho. Por otra parte, el tercer adjetivo es justo. Justo por el tono y el talante. Y ahí ya me fijo más en la historiografía española, ¿no? Bueno, ya no voy a hablar de los medios, que ya hablé antes, ya hice la crítica de los medios antes, pero de nuestra historiografía a veces, con estas temáticas, yo creo que el libro plantea un análisis riguroso desde las ciencias sociales, que bajo mi punto de vista en ningún momento deriva a ciertos rasgos de confesionalismo que a veces podemos ver en libros historiográficos, etcétera, pero que a veces, bueno, pues hay un perfil como ciertamente confesional o más, bueno, en este caso no es así. Y tampoco yo no denoto en ningún caso anticlericalismo. No, no, yo creo que está muy equilibrado. El tono logrado me parece muy crítico, como hay que ser crítico con cualquier objeto a estudiar desde las ciencias sociales y de análisis, como cualquier otro objeto social. Y me parece que eso también es un valor. Pero por otra parte, me parece además un libro valiente, porque haciendo un libro de síntesis, uno podría tener la tentación de decir, bueno, es un libro de síntesis, no me voy a meter en cuestiones que a lo mejor pueden ser peliagudas o complicadas desde el punto de vista de la interpretación, porque, bueno, porque suscitan, bueno, polémica y esto es un libro de síntesis, de divulgación, ¿no? Yo creo que los autores abordan y plantean de manera muy personal cuestiones que ya la bibliografía ha aportado, pero por las que ellos apuestan y además yo coincido plenamente con ellos en esas apuestas. Es donde se pone el acento, ¿no? Poner el acento en la importancia sobresaliente de los tratados lateranos, de los tratados de 1929 de la Iglesia Católica con Mussolini, me parece un acierto. Porque sí, muchas veces se habla de ellos en la historiografía, pero al final hay otras cuestiones mucho más propagandísticas, mucho más tópicos, lugares comunes que abordan. Y yo creo que tal como lo explicáis, no por el hecho en sí de 1929, sino por los argumentos que dais, y no solo porque lo digáis, porque lo digan los autores o porque lo diga la historiografía, es que esto, estoy recordando ahora un informe de Giuseppe Pichardo, que como todos sabéis era, bueno, no era un don nadie en la estructura vaticana, en la curia, sino que, bueno, había sido el gran creador y promotor de la acción católica a nivel global. Luego fue el prefecto de la Congregación de Seminarios y Universidades, que era la encargada del dominio de todas las redes intelectuales desde las universidades católicas, y luego fue nada más y nada menos prefecto del Santo Oficio. Pues él decía en un informe a la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, cuando se reúne la congregación para decidir en 1945 si la Santa Sede debe integrarse en la Organización de Naciones Unidas o no, y hay un debate entre los cardenales, y él presentó un informe y dice que la Santa Sede está preparada para integrarse en las Naciones Unidas porque los tratados lateranos y todo lo que han significado los tratados lateranos le han permitido enfrentarse y adaptarse a la modernidad y ser un Estado con capacidad para actuar internacionalmente y tener su esfera de influencia. Y eso lo dice ya en 1945. Es decir, él está diciendo a los cardenales que aquí hay un antes y después. O sea que después de 1929 esto es otra iglesia. Y aquí empieza otra película y podemos hacer más. Y me parece algo muy relevante que vosotros apuntáis y además lo ponéis en comparación con el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es el gran lugar totémico bueno, un poco de los historiadores, pero también de la propia Iglesia, ¿no? Como lugar de renovación, etcétera, y que evidentemente tuvo su importancia, tiene su importancia, pero que hay cuestiones que suceden antes que quizás tengan más importancia. Yo coincido con vosotros, creo que tiene mucha más importancia para la estructura y para la identificación del papado. Por otra parte, me parece muy interesante esa apelación a la tercera vía, que es una apelación que se renueva cada 2 por 3. Yo creo que actualmente la estamos viendo.
Es decir, buscar siempre la posición del Vaticano entre una tercera vía, entre, bueno, dos posiciones políticas o económicas hegemónicas. Nosotros tenemos que buscar nuestro propio espacio y a eso le llamamos tercera vía o tercera fuerza, etcétera. Y eso se da en varias épocas, en algunas de ellas de manera mucho más evidente, ¿no? Y creo que es un acierto citarlo y darle su propio capítulo. Y por otra parte, deconstruís, creo que para ser una obra sintética, creo que analizáis muy bien el Concilio Vaticano II y decir, bueno, a ver, hay muchos concilios dentro del Concilio Vaticano II. Hay varios Juan XXIII. El Juan XXIII previo a ser papa es uno, el Juan XXIII hasta 1961 es otro, el Juan XXIII después de Kennedy es otro. Y de hecho se ve en los cambios en la curia, en los cambios en las dinámicas del concilio, etcétera. Quiero decir, cuando se convoca el concilio, la idea de Juan XXIII cuando convoca el concilio, y si vemos los primeros esquemas del concilio, no es lo que luego acaba en el 65. Es muy diferente. Y eso a veces pues no se tiene en cuenta desde un esquema general en el que parece que el concilio ya desde el inicio, desde el 58-59, era un proceso de renovación que iba... No, eso pasaron muchas cosas en medio en esos 7 años y creo que eso está bien planteado en el libro. Y lo mismo con Pablo VI. Pablo VI del 65 pues no es el mismo Pablo VI, ni la curia es la misma que la del 71, que la del 74, que la del 75. Ahí ocurren muchas cosas, hay muchas idas y venidas y esa alusión a Pablo VI nombrado por el sector tradicionalista en el cónclave, y eso es una deuda que hay que contraer, que esas deudas hay que pagarlas en algún momento, explica mucho de la deriva a partir del 71 y 72. Es decir, que para ser un libro de síntesis, cierto que es basándose en otros autores de otra bibliografía, pero incorpora cuestiones que son muy relevantes, que podrían pasarse soslayadamente sobre ellas para no entrar en, digamos, bueno, cuestiones interpretativas, y creo que los autores apuestan por esas cuestiones y yo creo que hacen bien. Por otra parte, por último, en este sentido, yo creo que hay dos cuestiones al final, que es la cuestión del Santo Oficio, que es el gran desconocido. Parece que el Santo Oficio solo existió en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea no hablamos del Santo Oficio. Entonces, cuando abordáis la figura de Víctor Manuel Fernández, que es una figura muy importante para explicar Francisco, y los textos de Víctor Manuel Fernández como el prefecto del dicasterio le llamamos Santo Oficio antiguamente, ¿no? Estamos hablando de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es muy relevante. Incluso diría que personalmente es muy relevante para los propios historiadores, porque el archivo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, desde que ha llegado él, tiene una política muy diferente a la que había antes. Bueno, por experiencia, antes prácticamente no se podía ver nada del siglo XX o muy poco, y ahora se pueden ver muchas cosas. Y a lo mejor no tiene que ver con él, pero desde luego coincidió con su llegada, y eso, bueno, pues también indica algo, ¿no? De esos cambios de tendencia, etc. Y por último, hacéis ya arriesgando, ya haciendo el triple salto mortal, hacéis una proyección, ya dicen que los historiadores ya como mucho hablamos del pasado, nunca debemos hablar del futuro. Vosotros os atrevéis y decís, bueno, podría ser que si en el momento que Francisco fallezca o renuncie, etcétera, bueno, ¿qué posibilidades hay de que salga alguien que más o menos mantenga esa línea, etcétera? Y vosotros hacéis una apuesta. Y hasta creo que la ganáis la apuesta. Quiero decir que el planteamiento que dais creo que es lo que al final más o menos, porque todo es muy complejo, pero bueno, sale del cónclave, ¿no? Que algo queda, de lo de Francisco algo queda, ¿no? Entonces, valiente en ese sentido. Y por último, para acabar, la palabra fundamental sería necesario. Yo creo que era un libro muy necesario. Yo, desde luego, cualquier persona que me pregunte ahora sobre, oye, ¿y esto de los papas? ¿Y esto cómo funciona? Etcétera, le voy a recomendar ese libro. Porque me parece, vamos, una obra... un pilar para cualquiera que quiera abordar temas de historia de la Iglesia. O sea, me parece que los conceptos que utilizáis para explicar no los papas, sino el papado, como muy bien aludís, es muy importante. Es decir, salir de la figura de el papa como persona o personaje e ir mucho más allá de la figura del papado, la institución papal, ¿no? Que es una realidad orgánica en constante evolución. Toda esa faceta multidimensional, en dos sentidos. Una, habláis del Papa en su sentido espiritual, como una figura espiritual, figura moral, figura política,
figura diplomática y figura mediática, muy importante. Todo este mundo, toda esta esfera multifacética. Pero mucho más allá, me parece mucho más importante salirse del Papa y ver dónde se mueve el Papa y hasta qué punto puede hacer o actuar, ¿no? Hasta qué punto le dejan, no le dejan, o es simplemente la punta del iceberg y hay mucho más allá debajo del iceberg. Y ahí está el multinivel, ese juego de escalas multinivel que planteáis muy bien entre el Papa, la Curia Romana, el Estado Vaticano y la Santa Sede, que son 4 cosas distintas y que los 4 juegan y que a veces pues no tenemos claro. Si a eso le sumamos además las redes transnacionales católicas, que también aparecen ahí que presencia, pues claro, esto nos da un juego muy amplio. Por eso, ya os digo, hacer esto en 200 páginas, a mí me parecéis unos genios, de verdad, sinceramente os lo digo, o sea, me parece que yo no salía de mi asombro. Por último, me parece que aborda también, en eso de lo necesario, está bastante, yo creo que lo veo compensado. Lo que citáis de la doctrina, porque habláis de las encíclicas, habláis de documentos, etcétera, pero compaginar la doctrina con la praxis, ¿no? La doctrina que a veces los historiadores, como es lo que tenemos más a mano, pues nos centramos en el relato y en la propaganda y nos cansamos de decir qué contaban y qué decían, etcétera, pero no sabemos lo que hay debajo, cómo se construyó el relato. Entonces, la praxis de las redes que actúan para construir ese relato y los recursos que están en juego. Los recursos que están en juego y de los que se disponen. Me parece muy importante que habléis de 2 cuestiones que a veces pasan así de soslayada. Una es la simbólica, y ahí habláis de la capacidad de lo estético, la importancia de lo estético para transmitir un mensaje, y eso me parece muy, muy relevante, ¿no? Ahí seguro que Natalia tiene muchos más información y mucha más capacidad que yo para darle la importancia que esto tiene, ¿no? Y luego lo material, que me parece que es una carencia en la mayor parte de los trabajos de historiografía, que el dinero no aparece por ningún sitio. Por lo menos cuando hablamos de contemporánea. Moderna sí, pero en contemporánea casi no aparece. Es cierto que no aparece porque tenemos muy difícil acceso a las fuentes. Pero ahí echáis mano, por ejemplo, de la magnífica bibliografía de John Pollard, que me parece una obra imprescindible para hablar de las finanzas del Vaticano. Y lógicamente, pues que nada de esto se explica si no hay dinero. Y nada de esto se explica si no se sabe de dónde viene el dinero y quién lo pone. Entonces, de verdad, muy contento por haberlo leído, muy contento porque me hayáis invitado y enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Bueno, muy generosos tus comentarios, así que bueno, seguiremos charlando. Y bueno, le damos la palabra a Natalia. Pues nada, lo mismo, yo muy contenta, muchas gracias. Desde que salió el libro he estado siguiendo las cosas que habéis hecho, así que me hace mucha ilusión que esta presentación haya tomado lugar. Hubiera sido mucho mejor en presencial, pero claro, son cosas difíciles, entonces siempre hay esta frustración de verse a través de la cámara, pero bueno, es lo que tenemos y es bueno que lo tengamos. Yo voy a pasar a leer, yo voy a ser muy americana para esas cosas y voy a pasar a leer las notas que tengo, que por otro lugar ya estáis más o menos preparados para que ya os comenté un poquito lo que iba a contar. Entonces, y voy a leer también porque es que si no me puedo ir a muchos sitios justamente por lo que ya ha evocado José Ramón, que es un libro que da tantísimas pistas, que hay muchísimas cosas para debatir, que yo creo que el tiempo que tengamos hoy se nos va a quedar corto, así que voy a intentar ajustarme a 20 minutos. Bueno, pues leo desde el principio. Es un honor acompañaros hoy en la presentación de La invención del papado contemporáneo, una obra de síntesis ambiciosa, sólidamente documentada, con expertos en el tema como Chadwick, Pollard, Menocchi, Cisola, con historiadores destacados como Miranda Lida, Botti, Viaen, Kaiser, Conway y pensadores importantes, eso me ha gustado mucho, como Lacan, Derrida, Debord y Lipovetsky. Y a pesar de ello, esta obra, como ya hemos oído, es al mismo tiempo perfectamente accesible a la vez que contiene importantes y valiosas pistas para los especialistas y los historiadores. El libro recorre más de 2 siglos de historia, desde la crisis profunda del papado, a punto de desaparecer, como ya hemos oído, como institución, tras la pérdida de los estados pontificios, hasta su sorprendente consolidación como actor global.
La obra se estructura de forma cronológica, combinando una lista de temáticas que hacen la lectura fascinante y que aporta un interesante acervo de pistas interpretativas que nos ayudan a entender el pontificado en su funcionamiento interior, un ente con vida e historia propia, más allá de las figuras del pontífice que lo representa en cada momento coyuntural. En consecuencia, este trabajo no solo examina cuidadosamente los diferentes papas que han ocupado la Santa Sede desde principios del siglo XIX, sino que también analiza la evolución de la institución a lo largo del tiempo y, en particular, la gestión de diferentes momentos de crisis. Eso me pareció muy interesante como clave de lectura. Clave no, llave de lectura. Por ejemplo, desde la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, las independencias americanas, que también citáis, hasta la Guerra Fría y la descolonización y nuestros días, pasando por la reunificación italiana, la separación del Estado e Iglesia en Francia y la crisis modernista, entre otros ejemplos. A lo largo de esta compleja historia se detienen los autores a explicar las adaptaciones doctrinales y las estrategias que han facilitado la supervivencia del pontificado a lo largo de los últimos 2 siglos y muy en contra de lo que a priori hubiera podido parecer. Dicho esto, y antes de empezar mi comentario más temático, me gustaría comentar que cada lectura de un libro tiene algo de personal y refleja los intereses de la persona que lo lee. Voy a compartir con vosotros una reflexión personal en torno a una selección de temáticas o las temáticas que más han suscitado mi interés y curiosidad a lo largo de la lectura, con vistas a invitar al debate. Lo mío van a ser muchas preguntas. Voy a empezar por una temática que se intuye en vuestro libro, aunque no la trabajáis de forma directa. Ya sabéis a cuál voy. La mujer católica. Está ausente del texto. Eso se explica por la propia estructura patriarcal del pontificado y, por lo tanto, puede parecer a priori lógica la ausencia. Sin embargo, el periodo que abarca vuestro libro coincide con un momento clave en la evolución de las mujeres, tanto religiosas como seglares, incluso fuera de la Iglesia, que comienzan a ocupar espacios de liderazgo a veces poco reconocidos por la historiografía todavía hoy en día y otras veces en silencio o en segundo plano. Este proceso, aunque aún marcado por fuertes límites institucionales, refleja una transformación silenciosa pero profunda en la relación entre el papado y las mujeres y viceversa. Pensemos, por ejemplo, en Emilia Tamisier, fundadora de los Congresos Eucarísticos Internacionales, uno de los eventos más multitudinarios que ha celebrado el catolicismo desde finales del siglo XIX. El Congreso es una iniciativa 100% femenina. La inicia ella, lo consigue ella. Es cierto que apoyado por prelados y ella sola no lo hubiera hecho, pero la iniciativa y la que se va tapeando toda Francia, Bélgica y envía cartas al Vaticano es ella. Contribuye así de forma exitosa a la globalización del pontificado, puesto que la presencia virtual del pontífice a través de imágenes, algo que mencionáis, telegramas, radio, televisión y a partir de Pablo VI con su participación en persona, facilita esta iconización del pontífice que ha tenido lugar en la modernidad y a la que aludís en vuestro texto. Igualmente, durante el pontificado de Pío XII, las mujeres fueron interpeladas con frecuencia en su magisterio. Se les animaba a asumir un rol activo en la recristianización de la sociedad, no solo desde el hogar, con el modelo de madre cristiana, sino también mediante un apostolado cada vez más organizado y transnacional. En efecto, su implicación fue también diplomática, la de las mujeres. La diplomacia, uno de los factores que, como apunta vuestro trabajo, contribuyen a la invención del pontificado. Y es una temática a la que volveré un poco más adelante. Pues bien, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas figuraba entre las 2 primeras organizaciones internacionales católicas, junto a Pax Romana, en obtener estatus consultivo en Naciones Unidas. Desde 1947, las mujeres colaboraron estrechamente con la jerarquía, la Secretaría de Estado y los observadores pontificios, como por ejemplo con el entonces nuncio de París, Angelo Roncalli, futuro Juan XXIII.
Estos ejemplos muestran hasta qué punto las mujeres han contribuido a la proyección internacional del papado y a la consolidación del pontífice como una autoridad moral global, sobre todo a través del público femenino también, pero no solo. No en vano, Juan XXIII las identificó como uno de los grandes signos de los tiempos, y gracias a la célebre intervención del cardenal Suenens, las mujeres no solo fueron invitadas como auditoras a las 2 últimas sesiones del Concilio Vaticano II, sino que algunas de ellas intervinieron como periti en las reuniones paralelas, influyendo la redacción de varios esquemas conciliares, especialmente en lo referido al laicado, la familia, pero también el ecumenismo. Así, me animo a afirmar que su relación con la Santa Sede va mucho más allá de los debates en torno a la sexualidad o la moralidad ligados a la Humanae Vitae, que también. No olvidemos, además, que las mujeres son mayoritarias en número en la Iglesia y que, según estoy viendo en mi investigación, la falta de vocaciones sacerdotales fue a menudo suplida con un mayor liderazgo de mujeres a nivel diocesano, principalmente, pero no exclusivamente, en los países en desarrollo y, sobre todo, a raíz de la encíclica Fidei Donum de 1957. Desde esta perspectiva, os comparto estas preguntas. ¿Creéis que es posible reescribir una historia del papado teniendo en cuenta la contribución activa de las mujeres en su proyección institucional, simbólica y política? ¿Podríais hablarnos un poco sobre cómo interpretáis el lugar, la contribución y también la exclusión, por supuesto, de las mujeres en esta invención del papado contemporáneo? ¿Qué papel han jugado en esta construcción y deconstrucción de autoridad y de centralidad romana que también analizáis? Paso a la segunda temática, el dinero, que ya ha sido mencionada también. Es otra de las grandes temáticas que me gustaría comentar porque es una línea de investigación, como ya se ha dicho, que considero particularmente novedosa, al menos en el ámbito hispano. No sé del otro lado del Atlántico, pero en España yo he visto menos, por lo menos. Igual y se me escapa algo porque América es muy grande. Y también dentro de la historiografía contemporánea, como bien ha señalado José Ramón, es algo que conocemos menos. Aunque existen algunos trabajos relevantes en el contexto anglosajón, que ya hemos citado, y americano, el tema ha recibido menos atención en lengua española. En ese sentido, resulta pertinente, yo siempre lo hago, recordar el llamado que hacía Alfonso Botti en su libro Cielo y Dinero, donde nos instaba a revisar críticamente las narrativas historiográficas dominantes y a cuestionar ciertos tópicos heredados de autores como Max Weber. En concreto, Botti subraya la necesidad de repensar la famosa tesis weberiana sobre la supuesta afinidad entre el protestantismo y el espíritu capitalista, abriendo así un espacio para la reevaluación del papel del catolicismo, en este caso también podríamos decir del pontificado, en las dinámicas económicas de la modernidad. Desde esta perspectiva resulta clave explorar cómo en distintos momentos históricos sectores del catolicismo no solo participaron en el desarrollo del capitalismo, sino que lo moldearon activamente. Pensemos, por ejemplo, en figuras como Plantan Moretus, cuyo negocio editorial centrado en la impresión y la exportación de Biblias a América Latina revela la imbricación entre fe, empresa y circulación de bienes culturales en el barroco. Más cerca en el tiempo, el protagonismo de élites católicas organizadas en estructuras como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas o el Opus Dei, o el rol de distinguidos católicos como Vittorino Veronese, que tenía un puesto de liderazgo en la UNESCO, el Copecial, pero también en la banca italiana, permite seguir interrogando las formas en que el catolicismo no fue simplemente una fuerza de resistencia frente al capitalismo moderno, sino también quizás un actor económico con capacidad de influencia y adaptación. Vuestro libro muestra esta cara más material del pontificado. Por ejemplo, destacáis la importancia de la regulación y la transformación del óbolo de San Pedro,
que a finales del siglo XIX, como muy bien decís, dejó de ser un aporte solo específico de los católicos ingleses. Pero también las relaciones de la Santa Sede con las grandes familias como los Rothschild, que lo mencionáis, o el rol de Bernardino Nogara en la consolidación financiera del Vaticano, un proceso que comparáis de manera muy interesante con la creación de un holding. Dicho desarrollo financiero, como bien explicáis, tuvo lugar a veces contradiciendo algunas de sus propias ideas doctrinales, por ejemplo, cuando se invierte en empresas armamentísticas en el periodo de entreguerras. Atendiendo a todo esto, me pregunto, ¿de qué manera vuestro trabajo contribuye a repensar o dialogar las tesis de Weber? Y más ampliamente con una historia económica y cultural que sitúe al catolicismo, en este caso el pontificado, como una parte o un rol activo y no meramente reactivo en la configuración del mundo capitalista contemporáneo. Paso a la temática tercera. Esta es, a mi parecer, es la de constructividad. Esta es, a mi parecer, una de las grandes fuerzas del libro, su capacidad para deconstruir o repensar importantes narrativas historiográficas y culturales, invitando y a veces provocando al lector para que se acerque de manera crítica a esta institución que todos queremos conocer bien. La principal tesis del trabajo recoge perfectamente esta perspectiva deconstruccionista, de narrativas, de mitos, argumentando que lo que hoy llamamos papado no es una continuidad sin fisuras de un modelo premoderno monárquico, que algo de la monarquía sí queda, como en otras monarquías que persisten en otros lugares de Europa, por ejemplo, sino una sorprendente y por momentos paradójica reconfiguración, para utilizar las palabras de Hervieux Leyer, o invención, para citar la idea de Hobsbawm, profundamente moldeada por las condiciones y contradicciones de la modernidad. Además, añadís una idea que pienso es importante recordar, el hecho de que el papado ha seguido lógicas que no necesariamente responden a las preferencias subjetivas o ideológicas tanto de los altos representantes de la Curia Vaticana como de los observadores y de los estudiosos. Esta última apelación me parece particularmente sugerente para nosotros. Otra de las potentes revisiones a las que invita vuestro trabajo, como ya ha sido mencionado, toca el Vaticano II. Y aquí no nos vamos a sobreponer, porque yo tengo otro ángulo. Parece interpelar por igual esta revisión a los estudiosos del tema, que mencionaba en la cita anterior, como al público más amplio. Afirmáis que el concilio no fue el momento más importante del pontificado en la modernidad, sino que más bien lo fue la firma de los pactos de Latrán, que consolidaron el Vaticano como ciudad-estado. Deconstruís muy bien ese discurso hegemónico en torno a la relativa importancia del concilio, que ha sido considerado un evento revolucionario. Argumentáis que el concilio tuvo lugar, y cito otra vez, habiéndose ya estabilizado la situación administrativa del Vaticano. Esta narrativa, la que considera el concilio como algo revolucionario, impide debatir tanto el límite del alcance de las reformas propuestas como los esfuerzos previos existentes ya en el seno del catolicismo y que ayudaron a dar a luz a dicho concilio y pontificado. Para citaros de nuevo, ni la Iglesia se encontraba antes de 1962 en posturas medievales, ni a partir del Concilio Vaticano II aceptó completamente la modernidad. Es brutal, está muy bien esa frase. Esta afirmación es algo con lo que me siento profundamente en sintonía, puesto que es lo que argumento respecto al rol de las mujeres, como ya he explicado al principio de la proposición, una labor desapercibida justamente debido a este efecto del relato del concilio como momento de ruptura. Además, entre otros aspectos, y como bien apuntáis, el concilio se celebraba... eso ya lo he dicho antes, perdón, que iba trabajando en el tren, entonces salto esta última parte. Paso al siguiente tema. Me gustaría pasar ahora a comentar el tema del centro-periferia, que da para mucho juego, y ya voy acercándome al final, más de lo que pueda comunicar en el poco tiempo que me queda. Voy a intentar hacer un par de apuntes breves. Me parece que esta es otra de las grandes apuestas interpretativas de vuestro marco. Se puede utilizar, como habéis hecho vosotros, para explicar la mundialización de la Santa Sede, la relación del centro, Roma, con la periferia, que son países no europeos generalmente.
Pero también la utilizáis por momentos, y eso me ha encantado, en clave interpretativa de manera estructural para analizar la relación entre la curia romana, la jerarquía y los seglares, me parece. Se me ocurren entonces las siguientes preguntas. ¿Podéis contarnos un poco más sobre cómo se ha gestionado desde Roma esa tensión entre la centralización institucional y la diversidad cultural, social y política de las iglesias locales? ¿Puede pensarse la romanización o la idea, otra forma de decirlo más moderna, de la evangelización, por ejemplo, la nueva evangelización de Juan Pablo II, como una forma de un nuevo imperialismo eclesial? Y para mí la pregunta que es más interesante es, ¿existe, con lo grande que es el mundo católico, existe solo un centro dentro de este mundo católico o no? ¿Puede también la periferia convertirse en centro quizás por momentos? Pienso, por ejemplo, en la evolución de ese catolicismo americano a la que hacéis referencia continuamente, tanto el americano del norte como del sur. Los dos pontífices no europeos que hemos tenido vienen justamente de esas dos regiones. Entonces me pregunto si esa evolución del pontificado hasta estos dos últimos pontífices no marca esta diversidad y esta, ¿cómo podemos decir?, complejidad de esas relaciones entre el centro y la periferia. Porque, por ejemplo, hay un historiador, no es un historiador, es un italianista, creo, Michael Hart, que tenía esta idea del desarrollo y los lugares no desarrollados, pero hay un cuarto mundo que él explica, por ejemplo, en el que hay zonas altamente desarrolladas en lugares donde no hay desarrollo. Entonces, eso es desde una perspectiva más económica, pero quizás se pueda también traspasar a esta geografía eclesial y religiosa. Estrechamente relacionado con esta temática se encuentra el papel del pontificado moderno como locus diplomaticus. Hace apenas unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su visita oficial a Roma con motivo de la misa inaugural del pontificado de León XIV para mantener una audiencia con el Papa. En ella evocó la posibilidad de que el Vaticano se convierta en sede de una nueva ronda de conversaciones de paz con los grupos armados del ELN y solicitó también su mediación ante Estados Unidos para que la crisis climática sea tratada como prioridad por encima de las políticas migratorias. Este episodio, como muchos otros, hemos visto a Vance, hemos visto un montón de gente pasar también por el Vaticano. Confirma hasta qué punto la Santa Sede ha consolidado, especialmente desde el siglo XIX, un perfil diplomático singular en el escenario internacional. Este es uno de los grandes ejes interpretativos de vuestro libro. A pesar de la pérdida de los estados pontificios, el papado supo reconvertirse en un actor político transnacional al margen de los esquemas tradicionales de soberanía territorial y justamente para compensar por la pérdida de su poder terrenal. Desde el concordato de 1801 con Napoleón hasta los pactos del Latrán que hemos hablado, pasando por su papel durante las dos guerras mundiales, el Vaticano ha desplegado una intensa actividad diplomática que vosotros hacéis referencia a lo largo de la obra. Este despliegue diplomático no solo ha reforzado el prestigio internacional de la Santa Sede, aumentando su capital simbólico, y ahí voy a llegar después, sino también ha contribuido a consolidar una forma de autoridad moral que sitúa de manera paradójica, que se sitúa más allá de la política, pero que está profundamente imbrincada en ella. En este contexto surgen varias preguntas, un par, que invitan a prolongar la reflexión abierta por vuestro libro. ¿Qué continuidades y rupturas se observan en el modo en que los distintos pontífices han ejercido o escenificado esa concepción diplomática del pontificado en la modernidad? ¿Y hasta qué punto puede hablarse de la Santa Sede como un actor singular de soft power en el sistema internacional contemporáneo? Paso a la temática quinta, de espectáculo, medios y política religiosa. Otro de los aspectos más sugerentes del libro, que también se ha mencionado, es cómo el papado ha sabido apropiarse de la lógica y los dispositivos del espectáculo moderno.
La imagen, la radio, los viajes, los gestos mediatizados, muy bien mencionáis, incluso algunas cosas que yo no conocía, así que me ha encantado leer esa parte. La espectacularización del papado ha servido, como bien argumentáis, como estrategia de supervivencia simbólica frente a la pérdida del poder terrenal. Es otra de las estrategias. Es una tesis potente y muy sólida. En ese respecto, esta compleja relación entre modernidad técnica y autoridad religiosa plantea interesantes cuestiones, y aquí os hago las preguntas. Yo me pregunto, ¿es ese despliegue escénico una forma de reforzar el carisma pontificio o, por el contrario, una técnica de distracción que oculta su fragilidad en contextos de creciente secularización o en contextos como el americano, en que está perdiendo fuerza frente a otras opciones religiosas? Como bien indicáis en vuestro trabajo, existe una aparente paradoja en la idea de que la técnica se utiliza para oponerse a la modernidad, es decir, sin alterar un mensaje que podríamos denominar tradicionalista o conservador. Aunque las categorías políticas, como también indicáis, no siempre son útiles a la hora de considerar ciertos fenómenos religiosos. Me pregunto hasta qué punto ha tenido éxito esta estrategia de utilizar lo técnico para oponerse a la modernidad. Yo sospecho que el uso de las técnicas modernas tienen efectos imprevisibles, colaterales, sobre el pontificado y el catolicismo que a la larga contribuyen a modernizarlo desde dentro. Es algo que yo creo que lo decís a través de la secularización, utilizáis ese término. No sé qué os parece esta idea y también la idea de que es verdad que en algunos casos, por ejemplo, pienso en el de Francisco en el programa de Disney hablando con los jóvenes, pero también en discursos o magisterio de Pío XII, por ejemplo, a las mujeres, como he mencionado antes, en que lo tradicional quizás esconda voluntaria o involuntariamente, según la persona que reciba, ya sabéis que la recepción del mensaje es tan importante como la emisión, algunas aperturas a lo moderno. Termino con un tema más que tampoco está en el libro, pero la mencionáis un poco al final, pero que me parece importante mencionar, que es la cuestión de los abusos dentro de la Iglesia. Es uno de los desafíos más profundos, como bien decís, para la autoridad papal y para la legitimidad moral del catolicismo global hoy en día. Durante la homilía que realizó Francisco en el Estadio Badouin de Bélgica, denunció dicha situación pidiendo enfáticamente que la verdad se supiera. Lo dijo varias veces en italiano. Aunque se trata de un tema, bueno, estaba traducido al francés también, y me parece que igual el danés, pero yo no lo leía, yo leía el francés. Aunque se trata de un tema que está siendo trabajado en contextos académicos belgas, por ejemplo, o en Francia y en Inglaterra, yo conozco otros proyectos, en el mundo hispanófono, como pasa con el dinero, me parece que existe una notable carencia de investigaciones en ámbitos académicos, pero no periodísticos. Una de las pocas excepciones es el trabajo del jesuita chileno Carlos Álvarez, quien está estudiando la construcción histórica del modelo de liderazgo vertical clerical que remonta al Concilio de Trento. Álvarez intuye que la identidad del prelado y su carisma religioso ha contribuido a lo largo del tiempo a crear condiciones de asimetría en las relaciones con los fieles y entre los propios religiosos, y dicha situación ha facilitado ambientes de abuso. Siguiendo estas intuiciones y a raíz de mi experiencia como público en muy interesante y conmovedor seminario en Lovaina sobre los abusos, porque teníamos participantes en una parte del seminario pública que habían sido abusados, me pregunto hasta qué punto tanto las formas de autoridad tradicionales como las expresiones más modernas de ese carisma sagrado, desde el sacerdote rural decimonónico, por ejemplo, hasta los curas progresistas de los años 60, han contribuido ambas a facilitar esta situación, porque uno de los grandes problemas del pontificado contemporáneo es el celibato y también los abusos. Este debate nos enfrenta a preguntas urgentes que también interpelan directamente la historia del papado contemporáneo. ¿Cómo ha contribuido el ideal de masculinidad sacerdotal, ahí voy a otra de mis temáticas, erigido en torno al celibato, la autoridad moral y el control del cuerpo, a la invención del pontificado moderno como figura de liderazgo sagrado, diferenciado y globalmente influyente?
¿Hasta qué punto la consolidación del pontífice como institución carismática y vertical en la alta modernidad se apoyó en un modelo tridentino de autoridad masculina que ha mostrado su cara más oscura en el contexto de la crisis contemporánea de los abusos? En resumen, y ya para concluir, el libro nos muestra un papado reinventado para el mundo moderno, complejo, a veces contradictorio, abarcando temáticas de gran actualidad, como esta última que he mencionado, hoy en día, algo que marca la importancia de la historia para entender nuestras sociedades y sus instituciones en el momento presente. Os dejo con una última frase que me gusta mucho del libro. El libro intenta explicar o se pregunta si el pontificado intentó modernizar el catolicismo o catolizar la modernidad. Os dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muy bueno, muy interesante. Bueno, no sé ahora cómo quieren que hagamos. Si vos que preferís, Vicente, que abramos a preguntas y por si hay alguna reflexión que quieras sumar. Claro, sí, es verdad, existe esa opción de si algún asistente quiere sumar alguna pregunta o si empezamos a dialogar con José Ramón o Natalia, lo que tú prefieras. Tal vez si alguno de los participantes quiere sumar alguna inquietud, la unimos a las reflexiones de José Ramón y Natalia y por ahí ya después conversamos, por las dudas que después se extienda y ya si quieran ir o pues una obligación preguntar. Si hay alguno que quiera o alguna que quiera plantear algo, es bienvenido. En todo caso, empiezo, si querés que empiece yo, Vicente, planteando alguna cosa, hay un montón de... Sí, claro, sin problema. Si quieres, comienza tú. Sí. Bueno, de nuevo les agradezco, están generosas y agudas también, ¿no? Una primera reflexión era, ponernos a escribir un libro de estas características implica como un ejercicio, si ustedes quieren, por llamarlo de alguna manera, en el cual uno tiene que olvidarse de los colegas, ¿no? Olvidarse de ustedes, por ejemplo, de José Ramón y de Natalia. Si no, es imposible. Si uno se quiere poner a escribir un libro de esto y empieza a imaginar cómo lo van a recepcionar, cómo lo van a leer, la cantidad de injusticias que uno va a cometer, ¿no? De olvidos, bueno. Entonces, eso fue una cosa que conversamos con Vicente, ¿no? Suprimir, o sea, cuando hacíamos el libro teníamos que suprimir a los colegas como lectores potenciales del libro para poder llevarlo a buen puerto, porque si no, era imposible, o sea, no podés avanzar en la simplificación necesaria como para que el libro llegue a buen puerto. Bueno, después de que el libro estaba terminado, empezamos a reintroducirlos a ustedes y a ver qué podía salir de eso, ¿no? Por suerte, bueno, creo que bien. Bueno, yo empiezo una cosa y ya después le dejo a Vicente. Me parece que Natalia, sobre todo, planteó una crítica clara al libro, que nosotros éramos conscientes de eso, ¿no? Pues incluso lo conversamos con decir la ausencia, en todo caso, no diría yo tanto de una perspectiva de género, porque algo de eso está presente, pero sí de una historia de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres como actores muy relevantes en la historia, obviamente, de la Iglesia Católica, y también como actores relevantes en la consolidación del papado, de ese proceso de transformación del papado, ¿no? Pensaba en lo de los congresos eucarísticos, algo de eso mencionamos al pasar, ¿no? El rol que tiene en un primer momento en la primera edición, en Lille, en 1881. Pero bueno, sin dudas ahí, eso fue una decisión, por ahí conversamos, me acuerdo con Vicente y dijimos, bueno, esto lo vamos a dejar afuera, ¿no? Y ahí habría que ver por qué, digamos, bueno, en el recorte de temas y problemas, eso fue una decisión. Sin duda, me parece que en nuestra evaluación nos parecía que tal vez no tenían ¿cómo decirlo? No iba a afectar las hipótesis de la investigación, pero tal vez sí es cierto, y esto me parece que es lo que me hace pensar de lo que dice Natalia, a mí me deja pensando, me deja reflexionando. Efectivamente, tal vez las hipótesis que nosotros planteamos funcionan mejor o de otra manera, ¿no? Si podemos a jugar el rol que, por ejemplo, las mujeres tuvieron, no solo no solo las órdenes femeninas, ¿no? Que fueron muy relevantes, sino en organizaciones internacionales, también a la hora de pensar la dimensión material del papado, ¿no? En donde, bueno, cumplieron funciones muy significativas, es cierto que asociada a figuras relevantes, ¿no? Masculinas,
Pero bueno, eso habría que balancearlo mejor, ¿no? Me parece que ahí creo que Natalia da, ¿no?, un poco acierta con su crítica, comentario y bueno, marca una carencia del libro que bueno, por supuesto se puede resolver en la recepción, como ella dice, ¿no? Un libro, una parte es el libro escrito, otra cosa es cómo se lee y ahí sin duda hay mucho para profundizar. Eh, Después, bueno, ¿querés seguir vos, Vicente? Y después retomo algo yo, así vamos intercambiando un poquito vamos Sí, dando la palabra. sí, sí, perdón. Sí, puedo comentar yo algunas cosas. Bueno, voy a agradecer los comentarios. Lo comentaba yo al principio, dudando de nuestra propia obra, si habríamos tenido éxito, escuchando a José Ramón. Bueno, muchas gracias. Hemos escrito un librazo. Va a ser un éxito. Gracias, gracias. Porque es verdad que lo que dices, Diego, tiene razón. Nosotros, cuando dialogábamos, cuando quedábamos para hablar de cómo iba el trabajo, comentábamos esto. O sea, cómo se va a recibir en la academia. Natalia, siento decirte que has cumplido lo que estaba previsto. Sabíamos que el tema de las mujeres iba a salir. No quiero decir que sea previsible, ni mucho menos, sino que estaba claro que iba a salir y era un tema que tenía que salir. Otro tema que podía haber salido, José Ramón, yo pensaba que lo ibas a sacar tú, es el de la diplomacia, sobre todo con Pío XII. Te estaba escuchando con miedo, pensaba que lo ibas a decir, así que mejor si has pasado por alto. Porque es verdad que ahí había algunos temas sobre los que no somos expertos, Diego y yo. Y quizás hemos pasado un poquito más por encima. Comentaba José Ramón algunas cosas que me han hecho recordar cuál es el origen del libro. Recordabas lo que puede parecer un chascarrillo y en realidad nosotros empezamos a contarlo como un chascarrillo. El momento en el que Pío IX pudo acabar en el Tíber porque unos nacionalistas italianos lo querían arrojar. Y lo contábamos así como, mira, qué cachondos estos, que querían tirar al Papa. Esto sería impensable. Y en realidad fue eso lo que nos hizo pensar en la precariedad en la que vivía el papado a finales del XIX. Y caímos en la cuenta de que asumíamos de una manera un poquito precrítica que el papado es algo necesario y que tiene que existir y que ha existido durante 2000 años y que va a seguir existiendo. Y nosotros quisimos poner en duda esto. No, mira, el papado es una institución que puede tener referencias centenarias, pero que como lo conocemos hoy en día, en realidad surge una vez que se vienen abajo los estados pontificios. Y esta en principio era la tesis primera del libro. Lo que hoy en día aparece por televisión es una institución política, moderna, ahora comentaremos esto de la modernidad, que Natalia ha hecho alguna apelación al tema, que se empieza a construir de una manera muy precaria, con el ensayo y error, fallando en algunas cosas y acertando plenamente en otras, una vez que desaparecen los estados pontificios. Claro, escuchando a José Ramón caía en esto. Y es verdad que este fue el inicio, ya lo habíamos olvidado, ¿no? Que empezamos a plantear el libro por aquí. Sobre la organización del libro, comentaba José Ramón, este también fue muy complicado. ¿Cómo lo organizamos? Como algo cronológico, más al uso, más comercial, por así decir. Podríamos haber hecho una ordenación papa tras papa, contando los chascarrillos de cada papado. Y es verdad que aquí teníamos esta duda. La solución por la que intentamos apostar fue, bueno, una cosa intermedia. Vamos a dividir los capítulos por papas, pero vamos a establecer en cada papado vamos a hablar durante cada papado de unas lógicas que en realidad son, que se reproducen durante los 150 años a los que apela el libro, pero que a lo mejor en algunos papados tienen más consistencia. Por ejemplo, el tema del espectáculo al que hacía alusión Natalia, bueno, es mucho más evidente durante el papado de Juan Pablo II. Es muy evidente. Pero evidentemente lo que hace Juan Pablo II no se entiende sin lo que hizo Pío IX. El hecho de hacerse una fotografía, bueno, ya introduce al papado en unas lógicas completamente modernas, las de la reproductibilidad técnica de la imagen, que le permiten convertirse en un agente político transnacional al que los fieles empiezan a reconocer. Claro, eso es sorprendente. Al Papa no se le reconocía fácilmente más allá de Roma antes de que se inventase la fotografía. Y esto es algo que bueno, también nos costó cómo organizar el libro, ¿no?
escuchando a José Ramón, bueno, parece que hemos tenido éxito, así que gracias. Hay un tema sobre el que también queríamos, y es otra de las tesis fuertes del libro, queríamos que fuese una tesis fuerte, que es esa contraposición entre el Concilio Vaticano II y pactos de Letrán. También me alegro mucho de que hayáis aceptado esta perspectiva porque sino los que nos dedicamos a la historia de la Iglesia en el siglo XX, bueno, yo creo que lo normal es leer que el Concilio Vaticano II divide en dos la historia de la Iglesia y en este caso la elección de un objeto de estudio como es el papado, no la Iglesia en general, ni la Iglesia universal, sino la institución como el papado, hace mucho más evidente que en realidad no es el concilio, sino que son los pactos lateranenses los que consolidan al papado como lo conocemos hoy en día. Y lo consolidan por algo a lo que también Natalia ha hecho referencia. Lo consolidan porque reciben dinero. Los pactos lateranenses implican que el Estado italiano desembolsa una cantidad de dinero tremenda, lo que le permite al Vaticano, primero, salvar la crisis económica constante en la que vivía hasta ese momento e integrarse en los circuitos financieros internacionales y constituirse en un agente financiero moderno y exitoso hasta cierto punto. Claro, pues en ese sentido nosotros veíamos que los pactos lateranenses eran cruciales. En el tema económico, en el tema diplomático, lo ha explicado José Ramón muy bien, y en el tema mediático. Es curioso cómo una de las exigencias en esos pactos era, bueno, vamos a disponer de nuestros medios de comunicación, en este caso la Radio Vaticana. Y por eso quisimos centrarnos en esa dicotomía, Concilio Vaticano, pactos lateranenses. Porque, bueno, en torno al Concilio Vaticano sí es verdad que existe mucha literatura y casi siempre aparece como... Igual me estoy enrollando, Diego. Si quieres, córtame y habla tú. Mete algunas cosas. Yo tengo aquí apuntadas unas cuantas cosas, pero igual me reservo algunas para... A Natalia le voy a contestar alguna después. Las tengo aquí apuntadas, pero si quieres, interrúmpeme, Diego. Micrófono. En sintonía con lo que decías, Vicente, no, me parece que sí, que bueno, que un poco hay ahí un par de lo que tenía que ver con la tesis central del libro. Nos parecía importante poder subrayar esa transformación, si vos querés, desde una perspectiva de historia conceptual que se da en cómo la propia Curia Vaticana y los diferentes papados van interpretando lo que ocurrió a finales del siglo XIX. A mí me parece que eso es como fundamental para entender la supervivencia de la institución, ¿no? Es decir, uno piensa Pío IX, permanece 8 años encerrado en el Vaticano, en la Santa Sede, después de la derrota militar. Aun cuando él había puesto en marcha lógicas que después van a ser fundamentales para la supervivencia del papado, él no puede hacer todavía el duelo de lo perdido, no puede entender las ganancias de las pérdidas, ¿no? Y eso es algo que le toca hacer a León XIII. ¿No? Me parece que ese es el papado clave, bisagra, que ayuda a entender la supervivencia, porque otro papado, si quisiéramos hacer un poquito de historia contrafáctica, ¿no? Que no tenemos buena prensa, pero para conversar entre nosotros, si en 1878 hubiera llegado al papado una persona consustanciada con la misma mirada de Pío IX, no es descabellado pensar que la institución papal podría haber terminado ahí. Es decir, es León XIII el que se da cuenta que tiene que desarmar la jaula teológica, ¿no? Y que se refleja en las limitaciones diplomáticas de todo tipo del Vaticano, materiales también, y se da cuenta de que en realidad esa derrota militar, como decía Bismarck, puede ser el puntapié para una reconstrucción de la institución con coordenadas mucho más globales, ¿no? Como el referente de una comunidad transnacional de fieles, como el líder de una comunidad transnacional de fieles. Eso lo decía muy bien Bismarck, cuando decía, bueno, cuando yo quería negociar con el Papa, cuando era un monarca, me alcanzaba con enviar un barco de guerra a la ciudad de Roma. Ahora que el Papa comienza a convertirse en el referente de una comunidad transnacional de católicos, es mucho más difícil negociar con él. Entonces, eso me parece, y además poner entre paréntesis, nosotros no trabajamos tanto en el libro, pero hay una línea muy interesante, que es cómo se interpreta todo esto, ¿no? Y en las décadas de 1860, 1870, hay una fuerte tendencia dentro del catolicismo romano en leer todo esto como el signo del fin de los tiempos, ¿no? Es decir,
Lo cual lleva, por ejemplo, una lectura del Sagrado Corazón como muy piadosa, muy de encerrarse sobre sí mismo, ¿no? Y es León XIII el que dice, no, bueno, en realidad esto puede haber sido una intervención del Espíritu Santo para reorientar, recolocar a la Iglesia en su función verdadera, ¿no? Que es la de expandir el mensaje evangélico, construir el reino en la tierra. Y pone a los católicos a militar, los saca de una lógica de lamentaciones y los pone los saca, ¿no? Los pone en una dinámica, la de los congresos eucarísticos que decía Natalia, sería uno de los ejemplos, ¿no? Entonces me parece que esa clave de historia conceptual, de cómo va cambiando la forma en la que las élites católicas entienden lo que va pasando, ¿no? Y en la medida en que todo eso, que era una catástrofe, comienza a convertirse en una transformación, eso les permite entonces poner en marcha un montón de lógica que es cierto, León XIII no resuelve, se van a resolver con el paso de las décadas, ¿no? Las dinámicas económicas, diplomáticas, pero bueno, y muchas de esas transformaciones solo se pueden hacer porque se han perdido los estados pontificios, ¿no? Por ejemplo, el rol diplomático. El Papa no podía cumplir un rol diplomático relevante como mediador en las disputas de las potencias europeas si era una potencia europea, ¿no? Aliada con una parte. Entonces me parece que la pérdida de los estados pontificios le permite al Papa ir jugando, que esto lo va a hacer mucho Benedicto XV, ¿no? En el contexto de la guerra, tratar de jugar con la idea, bueno, de un actor neutral, ¿no? Capaz de mediar entre los conflictos, ¿no? Que un poco es lo que planteaban sobre León XIV ahora, ¿no? Es decir, el tratado con Natalia, ¿no? Incluso lo escuchaba Trump decir que, bueno, podría ser el Vaticano el lugar donde se firme el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Hay todo un juego, digamos, y León XIV está, me parece, apostando también por eso. Después, una cosa más, y ya le devuelvo la palabra a Vicente. Lo que planteaban sobre la relación de centro-periferia, que creo que lo plantearon los dos. Ahí es interesante pensar, creo que en el libro tratábamos de mostrar que esas dinámicas de romanización, que esto lo muestran todos los trabajos que se vienen haciendo, implican esta especie de dialéctica, ¿no? En la cual la construcción de ese centro es el resultado también de una necesidad de la periferia, ¿no? Es decir, cómo desde los márgenes se construye a Roma, en muchos casos, como una estrategia para resolver tensiones locales, ¿no? Y si bien es cierto que Roma no es el único centro, obviamente, del catolicismo internacional, está clarísimo Lovaina, donde vos estás ahora, Natalia es uno de ellos, pero sí es cierto, a mí me impresiona, digamos, la velocidad con la que el Papa, o sea, la voz del Papa, el magisterio social pontificio se convierte en uno de los insumos fundamentales del debate intelectual dentro del mundo católico. O sea, si uno mira los años 30, no hay ninguna, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, en México o en Francia, no hay ninguna publicación que no empiece debatiendo las encíclicas del Papa. O sea, después puede ser que tomen rumbos distintos, ¿no? Pero la capacidad que tiene el Papa de construirse como una voz, ¿no? Con capacidad de marcar la agenda del debate teológico, político dentro del mundo católico, eso es una dinámica que no se construye en estas décadas, ¿no? No era algo preexistente, ¿no? Y es muy exitosa y es muy rápido, ¿no? Son 20, 30 años que le permite ocupar ese lugar con mucha consistencia y de hecho, cuando uno mira a Francisco y trata de entender cosas de su papado hoy, solo se entienden a la luz de estas dinámicas, de estas lógicas que se vienen desarrollando previamente, ¿no? Bueno, se te devuelvo la palabra a Vicente y de última después le devolvemos, si querés, después le devolvemos la palabra a Natalia y a José Ramón. A ver si esto quiere. Vale. Me ha gustado, Natalia, la expresión locus diplomaticus. No sé si la he dicho bien, diplomáticos, porque es verdad que también es uno de los ejes centrales del libro. Y decía José Ramón también en su presentación que la historia del papado en el siglo XX, lo que llamamos XXI, es un éxito. Y sí, yo creo que claramente, sobre todo teniendo en cuenta aquella precariedad de finales del XIX, en términos diplomáticos también, sobre todo en términos diplomáticos, cómo van abandonando todos los representantes diplomáticos, cómo van abandonando al Papa a finales del XIX y cómo durante el siglo XX uno de los objetivos principales del papado es, bueno, volver a convertirse en un agente de mediación moral internacional, un agente diplomático. Claro, ha citado Diego a Benedicto XV y yo creo que ahí es
papado fundamental, porque es el papado en el que coincide la Primera Guerra Mundial, que es uno de los primeros conflictos en los que el Papa no se tiene que posicionar claramente con un bando o con otro, sino que puede empezar a desarrollar lo que luego ya va a ser normal, el discurso que apela a la paz constantemente, enfrentándose a la guerra, que luego Pío XII lo va a reproducir durante toda la Segunda Guerra Mundial y que ahora León XIV lo ha tomado como uno de los ejes de su discurso también. Esta es uno de los éxitos, creo yo, ¿no? Del papado, en haber sido capaz de construir un discurso diplomático reconocible en términos internacionales. Ha tenido éxito algunas veces y otras veces no. Citaba Diego el caso de el interés del Vaticano porque sea allí donde se firme la paz entre Ucrania y Rusia. Durante todo el siglo XX, desde el papado, se ha intentado que se firme la paz en el Vaticano. La guerra de Vietnam el papado intentó firmarla en el Vaticano, no se consiguió. El propio Benedicto XV intentó que se le tuviese en cuenta a la hora de firmar lo que luego fueron el Tratado de Versalles, con el que fue muy crítico, etcétera, etcétera. Claro, ese locus diplomático es un eje fundamental del papado en el siglo XX, también por necesidad, evidentemente. Lo decía también Diego, el papado se queda sin un terreno que gobernar. Ya no tiene que controlar fronteras, no tiene que hacerse cargo de una economía, no tiene que hacerse cargo de una educación y le deja las manos libres para lanzar mensajes morales sin necesidad de ocuparse de la práctica de esos mensajes morales, y eso es una virtud que encuentra una vez que pierde los estados pontificios. Hablas, Natalia, de una cosa que yo creo que está de manera en todo el libro y en muchos temas, que es el de la modernidad. Has hecho relación a la modernidad en términos económicos y en términos del espectáculo. Yo creo que este debate, que yo por lo menos cuando iba a congresos, casi siempre aparecía el debate sobre el catolicismo y la modernidad, en realidad es un debate tanto de perogrullo. Yo creo que evidentemente el catolicismo ha aceptado la modernidad porque si no habría desaparecido. Si el papado no hubiese aceptado o no hubiese empezado a funcionar o a participar en los circuitos financieros internacionales, si hubiese seguido siendo un agente feudal, habría desaparecido. No estaríamos hablando del papado en la actualidad. Yo creo que esto es algo casi necesario, ¿no? Claro que aceptan la modernidad y lo aceptan muy bien y lo ponen en la práctica muy bien. Otra cosa es que en términos discursivos sea como algo así como marca de la casa tener que enfrentarse a algunas de las consecuencias que ellos entienden como excesivas de la modernidad. Esto se vio sobre todo en el papado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Que hacían una crítica constante a las consecuencias de la modernidad, relacionando a Descartes incluso con el Tercer Reich y con Auschwitz. Bueno, eso no quita que no sean modernos en la práctica. Y yo creo que necesariamente son modernos porque si no habrían desaparecido. Ahora bien, ¿cómo son modernos? Yo creo que el ejemplo del espectáculo es un buen ejemplo para mostrar esto, para mostrar cómo, de una manera involuntaria, porque cuando utilizamos el ejemplo de Pío IX, cuando acepta la fotografía, algo muy criticado en su contexto, en su entorno, ¿no? Lo puede hacer de una manera voluntaria o no, pero eso sí que permite que el papado sobreviva, Cuando Juan Pablo II organiza misas multitudinarias a todos los sitios donde viaja, es muy criticado en términos internos. Claro, parece que el centro del catolicismo es el Papa y que no es el mensaje, no es lo espiritual, sino que se acentúa la papolatría. Bueno, pero en realidad todas esas masas de fieles que lleva detrás Juan Pablo II son las que luego le permiten, cuando va a negociar con un político, decir, oye, mira, que tengo a toda esta gente detrás. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en el viaje de Juan Pablo II a España en 1982, que le sirve para poner en circulación lo que van a ser los eslóganes que luego van a articular, de hecho, la oposición al gobierno del PSOE. Claro, ¿cambia esto el papado o lo convierte en algo completamente diferente? ¿O pone en peligro incluso al papado? Yo creo que al papado como institución política no lo pone en peligro, de hecho es una condición para que siga siendo exitoso en términos políticos, para el papado y para cualquier agente político actual, el uso eficiente de los medios de comunicación, de la imagen, de las redes sociales, como se ha visto en Francisco,
es una condición para seguir sobreviviendo. ¿Y hasta qué punto? Porque tú preguntas si esto cambia en realidad la naturaleza del papado. Yo creo que, por una parte, el catolicismo siempre ha sido una religión que se ha llevado muy bien con la imagen, no ha sido una religión iconoclasta. Yo ahora que estoy pasando unas semanas en Andalucía, he pasado la Semana Santa por aquí y la Semana Santa son espectáculos en movimiento, es una teatralización, es una apelación a lo emocional y eso no es una invención actual. Lo que sí que creo es que lo que Guy Debord llama sociedad del espectáculo y Lipovetsky llama sociedad del hiperespectáculo, en esa sociedad dominada por la imagen, por los medios de comunicación, en la que ya no hay tantos creyentes, sino como consumidores. También se ha visto mucho estos últimos días cómo se trataba el tema del papado en los medios de comunicación. Daba igual que fueran creyentes. Aquí hay un producto que vende muy bien y lo vamos a explotar al máximo. No sé si lo ha cambiado o estas condiciones de la modernidad en la que la imagen tiene la preeminencia ha permitido que el catolicismo o el papado se desarrolle con completa libertad o que tenga éxito incluso frente a otras religiones que son iconoclastas. Creo que no es una crítica tampoco, ni es un halago, creo que es una constatación. El buen uso que hace el papado de la escenografía, de los medios de comunicación, yo recuerdo lo que ocurrió en el Vía Crucis del año 20, en plena crisis de la pandemia del COVID. Bueno, en realidad toda la estructura mediática del Vaticano hicieron de la Plaza de San Pedro un escenario. Bueno, al día siguiente fue portada en todos los medios de comunicación. A mí me parece que esto es fundamental para entender el papado. Si lo ha cambiado o no, bueno, yo después de escribir este libro, lo que sí creo es que el papado es una institución moderna, con ropajes milenarios o premodernos, es una institución muy moderna, y de hecho a mí me gusta acudir para explicarlo a Maquiavelo, que bueno, es el fundador de la ciencia política moderna. Maquiavelo decía aquello de que el papel o la función de un político es alcanzar el poder y añadía aquello de y sobre todo mantenerlo. Bueno, en este sentido el papado ha sido completamente maquiavélico, lo ha cumplido a la perfección. Ha accedido al poder, lo ha mantenido, no ha desaparecido e incluso en términos internos, en términos intraeclesiales, yo creo que ha conseguido imponerse. Hoy en día el papado ordena de una manera mucho más efectiva la vida interna de la Iglesia que ocurría a principios del siglo XIX. Sospecho. No sé si esto es una tesis atrevida, pero yo creo que ocurre así. Y se ve claro, por ejemplo, ¿quién elige a los obispos? Los elige el Papa. Y se ve muy bien en el caso de España, ¿no? La lucha constante de Pablo VI por hacer que el Estado español renuncie al privilegio de presentación de obispos. ¿Por qué persigue esto? ¿Por qué es antifranquista? ¿Por qué está en contra del régimen? Pues a lo mejor, pero en realidad por lo que lo hace es para controlar completamente, con total libertad, el nombramiento de obispos y, por tanto, para tener el control de la administración de la Iglesia Católica en términos internacionales. Esto es un éxito. Tengo la sensación de que me enrollo mucho. Cortadme cuando queráis. Igual es que no me gusta mucho escucharme. Diego, me callo yo solo. Córtame tú. Está muy bien. Yo les pasaría la palabra de nuevo a José Ramón o Natalia o al resto de los participantes si quieren agregar alguna reflexión o comentario. Público, ¿no? Para que haya Vale. tiempo, por si acaso. He visto a Inma antes que se ha quedado con ganas de participar. Yo creo, no sé si he leído bien la cara, dime, ¿eh? Y si no, pues también a los demás, a quien se anime a hacer algún comentario. Inma, ¿tenías ganas de participar o te he leído mal? Bueno, sí, una parte de mí sí, otra parte no, porque reconocer que no me lo he terminado. Entonces, me parece un poco pesado. Lo llevo a la mitad, no por nada, porque como ha dicho José Ramón, se lee muy bien, es una escritura pues eso, muy ágil, muy fácil y bueno, pues darles la enhorabuena a los dos porque yo creo que es una contribución importante, bueno, ya lo ha señalado José Ramón, nos coloca, digamos, en otra manera de ver, ¿no? La Iglesia en general y el papado en particular pues en el siglo XX. Entonces, bueno, felicitarles. Bueno, yo
ya se pueden imaginar, ¿no? Que voy a insistir en los comentarios iniciales de Natalia, porque sí que creo que el siglo XX es un siglo en el que todas las transformaciones que se producen en el ámbito de las conceptualizaciones sobre la diferencia sexual, tanto, bueno, que van variando a lo largo del siglo y hasta la actualidad también, pues son muy significativas para nuestra sociedad. Entonces, yo creo que de la misma forma que es un desafío, ¿no?, para el papado la cuestión social a la cual se hace referencia, y es uno de los elementos pues, muy importantes a lo largo de todo el siglo XX, a los que se enfrenta, ¿no?, la jerarquía vaticana, pues también la cuestión sexual sería, yo creo que son las dos grandes cuestiones claves, como grandes ejes claves o dos de los grandes ejes claves de la configuración social contemporánea, por así decirlo. Y la verdad es que lo he echado en falta, claro. Digo, bueno, pues claro, una de las encíclicas más importantes del siglo XX es la Rerum Novarum y su reactualización, ¿no?, como bien decís, con la 40º anno, pero vamos, la Casti Connubii tiene un impacto brutal. ¿Y de qué está hablando la Casti Connubii? Pues está hablando de temas relacionados con la familia, con la reproducción, con la vida sexual, bueno, eso también más la Divini Silius, en fin. Entonces, otro de los ejes ahí que creo que a los que se tuvo que enfrentar y que tuvo que, yo creo que resolver quizás de una manera desde determinadas perspectivas no tan exitosas, ¿no? Aquí podríamos decir la modernización, si queremos hablar en esos términos, fue un poquito más, o sea, se quedaron más anclados, ¿no?, en visiones hasta tridentinas o no. O sea, que esto también habría que ver cómo van negociando y renegociando algunas cuestiones. Claro, en el ámbito de los derechos reproductivos diríamos, pues no, ¿vale? Pero bueno, en el ámbito de la participación de las mujeres, pues en parte sí y en parte no. Bueno, esto ya sería entrar en terrenos casi evaluativos, pero ver también, en la línea que comentaba un poco Natalia, pues esa cuestión de las continuidades y de a lo mejor no tanto rupturas, sino reformulaciones, que son esas reformulaciones a lo mejor también las que permiten esa pervivencia, como decía Vicente, ¿no?, ese mantenimiento del poder político, simbólico, de la autoridad en el mundo de la diplomacia también internacional y moral, y en el ámbito también de la moral sexual. Y ahora estamos viendo en este momento, además, que, bueno, yo creo que es especialmente relevante, ¿no? Pero no solo porque desde la actualidad creo que sea relevante, sino que lo fue para, bueno, pues para el papado y también para los católicos estas cuestiones desde finales del siglo XIX. Y era enfrentar también los desafíos que planteaba la ciencia, ¿no? Y digamos, toda la investigación en el ámbito científico, ¿no? Creo que también, bueno, es como que estas dimensiones que tienen quizás más que ver con elementos más culturales, podríamos decir, creo que darían para otro libro. Que les animo a escribir. No, porque sí que se hace hincapié en dimensiones más, o desde una perspectiva más de historia intelectual, de la historia política, de lo material, del dinero. Es súper relevante, creo que es fundamental, pero eso no obsta para que haya cuestiones que creo que también son muy relevantes, que podríamos situar más en clave de, pues eso, las transformaciones culturales, también conceptuales, diría yo, que podrían o que deberían tener cabida. Quizás aquí en este libro no había más espacio y es lo ideal que sea así, ¿no?
estas 200 páginas haber podido hacer todo este análisis, pero que, bueno, pues sí que creo que son elementos muy, muy relevantes, ¿no? Y que nos podrían dar más claves explicativas para comprender el papado en el siglo XX. No quería ser muy crítica, solamente, bueno, un poco como que las ausencias que he visto, pero vamos, me parece un libro redondo, me parece un libro... No pongas la tirita, Irma, no pongas la tirita, deja la herida. Yo tampoco era crítica con mis comentarios, que no iba por ahí. Deja que emane la sangre. Sí, pero es evidente. Yo no sé si se suele hacer en las presentaciones del libro, yo no sé de ese tema. Yo voy a reconocer que yo no me siento capaz de escribir algo así. No lo sé, porque no hay especialistas como vosotras, como Natalia, que Inma se tiene que animar a hacer ese libro. Yo creo que hay muchos investigadores jóvenes que están empezando a escribir muy buenos artículos por ahí. A mí si cogen el libro y dicen, mira, este libro está bien, pero le falta esto, vamos a hacer la invención del papado 2. Pues yo estoy muy contento, no lo veo como una crítica. Hay muchos temas, creo que sobre los que pueden ampliarse y ese al que nombráis es evidente que podría ser un capítulo más. De hecho, mira, me voy a meter, Natalia, lo voy a decir, ya lo he dicho antes. Has preguntado si la masculinidad, si esa noción de masculinidad influye. No me voy a enrollar, no tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Porque eres chico y no os paráis a preguntar sobre esas cosas. Porque soy chico y porque no he leído lo suficiente sobre ese tema. Teniendo a Inma ahí al lado, estoy fustigando a mí mismo. Es que volvemos a lo de siempre. Bueno, yo no sé si esto se hace en la presentación de los libros, pero volvemos a lo de siempre, que al final estamos nosotras haciendo la historia de, a ver, sí, que hay más investigadores ahora, es cierto, ¿no? Pero creo que es interesante también hacer el esfuerzo por los dos lados, quiero decir, el esfuerzo de integrar también estas dimensiones. Esa es un poco la idea que articulaba en principio también las propuestas de la historia del género o la introducción del género como una categoría más de analítica, ¿no? Dentro de relatos más generales, podríamos decir. No, esto no es por Dios, que no se me entienda, por Dios, como reprimenda de ningún tipo, pero sí que yo creo que es la línea en la que creo que se puede trabajar. Alicia también podría intervenir en este sentido no con el papado, pero con todos los movimientos, ¿no? De ya más de los años 70 y 90, sobre la familia, etcétera. O sea que en casa lo tienes, cerca. Sí, claro. Si no lo veo, Inma, como una reprimenda, no lo entiendo como una reprimenda. Es verdad que a nosotros sí que, de hecho, partimos cuando estructuramos el libro de que hay muchas cosas de las que no podemos hablar. De hecho, nosotros tuvimos que para hacer caso al editorial, para sintetizar en 200 páginas, bueno, tuvimos que quitar muchas cosas que teníamos para introducir. Ya. Yo entiendo que esta sea una de las más relevantes que tuvimos que quitar, pero yo reconozco mi incapacidad para ser capaz de escribir con autoridad sobre este tema. Y posiblemente esa fue una de las razones por las que no quisimos. Me sentía más cómodo, en lo que yo he trabajado. De hecho, este libro surge del proyecto, como tú sabes, de la iglesia, el espectáculo, etcétera, etcétera. Bueno, me siento más cómodo con esos temas sobre los que he trabajado en los últimos años que sobre temas sobre los que vosotras sois mucho más especialistas. Imagínate si hubiésemos escrito algo sobre el tema y lo hubiésemos hecho mal. Si ahora nos estáis dando la reprimenda, supongo que habrías venido y me habrías dado una paliza directamente. Doble reprimenda. No. Somos pacifistas las mujeres. Yo creo que acá agrego algo a lo que decía Vicente, que yo por supuesto estoy en sintonía con lo que él dice, pero bueno, es cierto que hay otros temas que en el libro tocamos, de los que tampoco sabemos, somos especialistas y nos formamos para poder hacerlo, o sea que hay un poquito de trampa en la respuesta de Vicente. Por ejemplo, en temas económicos, evidentemente trabajamos mucho con Pollard y otros autores, o sea que a lo que quiero llegar acá me parece que lo interesante que plantearon Natalia, que eso es lo que a mí me hizo pensar, y ahora vos, Inma, lo subrayás, es en qué medida una perspectiva, bien sea de historia de género
más profunda, ¿no? Que se integren en el trabajo, o incorporar a las mujeres como actores en el funcionamiento de lo que estamos viendo, ¿cambiaría o no nuestras hipótesis? A mí me parece que eso es lo interesante. ¿No? Nos llevaría a tal vez modificar una periodización, a construir un modelo explicativo diferente. Eso me parece que es lo importante, porque si no es el ejercicio, que yo creo que es lo que ustedes están diciendo, de esto de agregar, ¿no? Como un capítulo, como se hacía en las viejas historias generales, ¿no? El capítulo de historia de las mujeres al final, ¿no? Lo importante es incorporar una perspectiva. Nosotros acá tratamos de fusionar una historia social, ¿no? Más atenta a la dinámica socioeconómica, con una historia política y una historia conceptual, que viera cómo se van transformando las formas de entender una institución. Y ahí nos falta a lo mejor fusionar una perspectiva de historia de género. Nuestra hipótesis fue que no iba a cambiar demasiado nuestra argumentación. Pero lo que ustedes están diciendo es que tal vez sí. Entonces me parece que ahí está la discusión interesante, porque tal vez el libro cambia, ¿no? Puede cambiar en sus argumentos y en su forma de construir las explicaciones incorporando ese enfoque. Entonces ahí habría que verlo, y a mí me parece una discusión bien interesante y es lo mejor que un libro puede generar. O sea, como dice Vicente, estaría muy contento de que alguien pudiera discutir eso a partir de incorporar esta dimensión de manera transversal, como ustedes están planteando, ¿no? Agregar un capítulo más en el cual, para cumplir con, ¿no? Para tratar de tapar un agujero, uno. Entonces me parece que, bueno, eso yo me quedo pensando, no lo puedo resolver ahora, no lo tengo claro, pero sí me parece que es tal vez una crítica interesante para repensar las hipótesis, ¿no? Del trabajo, ¿no? Sí, ahí creo que ahora no lo podemos resolver. Creo que, si me permites, Diego, Mercedes tiene la mano levantada. Sí. ¿Tienes el micrófono desactivado, Mercedes? Sí. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena. También decir que no me he leído el libro porque me he enterado hoy de la presentación y he ido corriendo a comprármelo. Yo soy investigadora predoctoral, empecé hace ya varios años y estoy acabando la tesis justamente titulada Pontífices mediáticos, la configuración de la imagen papal. Entonces vuestro texto me viene súper bien porque sí que es verdad que durante los inicios percibí esa falta, ¿no? de una lectura del papado contemporáneo concisa, con esta temática poliédrica, que es el papado, que es lo que me he encontrado yo, aunque yo lo hago desde una perspectiva de la historia del arte. Pero vamos, me parece súper interesante. De Vicente sí que había leído el artículo sobre la fotografía de Pío IX y me pareció muy interesante. Y añadiendo el tema de la historia de la perspectiva de género, yo como la única forma que he tenido de aplicar la mirada de perspectiva de género en el papado ha sido sobre todo aludiendo a un sociólogo francés, joven también, que publicó su tesis hace nada, se llama Jocelyne Tricot, que habla de la historia de la sexualidad en la Iglesia y la historia del género y las masculinidades en las ficciones papales, sobre todo pues en Sorrentino, ahora todas estas imágenes creadas por la inteligencia artificial que reproducen una masculinidad súper hegemónica y demás. Entonces, eso sí que es muy interesante. Yo tampoco sé muy bien, a lo mejor, cómo se podría tratar de lo que yo digo, del tema de la imagen, de esa construcción de la imagen evidente. Sí que se puede hacer un análisis en las imágenes en las que sale en el centro del Papa, alrededor de monjas y demás. Eso es como lo más. Y no sé, nada, daros la enhorabuena. Y bueno, me he atrevido aquí a hablar entre tantos profesionales. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, nada, gracias por lo que habéis hecho. Buenísimo, Mercedes. Muchas gracias y estamos en contacto, cualquier cosa nos escribes y intercambiamos ideas, sí, por supuesto, un gusto. Lo veo a Germán, que está con la mano levantada por ahí. ¿También? Después de, como no sé cómo levantar la mano, yo os lo aviso, después, una vez que hable Germán, me gustaría comentar. Dale, no sé, lo he intentado, pero no sé cómo levantarlo. Bueno, buenas tardes y disculpas porque me guié por el horario del flyer que decía 13 horas para la Argentina y ingresé tarde, así que no pude escuchar a Natalia y a José Ramón. Bueno, quería primero felicitarlos, a Vicente y a Diego, por el libro. Me lo he leído así de un tirón. Yo no soy especialista en el estudio del papado, del catolicismo.
mi mirada viene por los estudios de estrategia, geopolítica, militares y de la guerra. Y bueno, justamente por eso quería preguntarles a Diego y a Vicente por por una cuestión que aparece a lo largo del libro, que es sobre la geopolítica del catolicismo, ¿no? Es decir, el papado se desentiende, como ustedes bien señalan, tras la pérdida de los estados pontificios, de la administración y el gobierno de un territorio, pero no deja de tener una concepción geopolítica sobre los asuntos de la Iglesia y del catolicismo. Y esa geopolítica, conforme, como ustedes demuestran, la figura del Papa y el papado se va proyectando como una autoridad moral a nivel global, tiene que administrar esa autoridad moral en una grey que está anclada sobre territorios, en relaciones con los estados y en los 5 continentes. Entonces, bueno, me gustaría por ahí, no sé si preguntarles, pero pedirles que amplíen un poco más sobre esa cuestión ahora en la presentación. Bueno, y muchas felicitaciones, fue apasionante leer el libro, realmente muy bueno. Gracias. Gracias por el comentario. También a Mercedes, no sé si te lo comenté. No sabría qué contestar, porque es verdad que el tema de la geopolítica, estoy casi seguro de que José Ramón o Diego Mauro también tienen cosas interesantes que decir por aquí. Claro, la relación del papado con los diferentes gobiernos, con las diferentes diócesis, con los diferentes catolicismos. No. Claro, es verdad. Esto yo creo que nos sirve para entender la complejidad a la que tiene que hacer frente un papa cuando tiene que tomar decisiones que a lo mejor desde el catolicismo europeo o latinoamericano no entendemos. Por ejemplo, cuando hablamos de por qué no aceptan que una mujer se pueda ordenar o por qué no acaban ya de una vez con el celibato, creo que tiene que ver precisamente con lo que usted señala, Germán, porque algunas veces nos olvidamos de que la Iglesia no es solo la Iglesia alemana ni la Iglesia francesa, que son mucho más modernos o más progresistas y sin ningún problema aceptarían acabar con el celibato o con aceptar a la mujer para ejercer la Eucaristía, sino que, bueno, hay un mundo católico, posiblemente que es mucho más amplio que el europeo, que pertenece a contextos donde no entenderían que esto se llevase a cabo. Lo que desde nuestra perspectiva europea sería modernizar de una manera mucho más radical el catolicismo. Creo que precisamente lo que señala usted, Germán, tiene mucha influencia en esto, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos con los que tiene que jugar un papa para no herir a unas sensibilidades que a lo mejor están muy lejos de la sensibilidad europea, de la sensibilidad alemana o de la sensibilidad latinoamericana más moderna? Va por ahí. Yo creo que ese es otro de los temas que creo que darían para hacer un libro de muchas más de 200 páginas para entender el papado. Y sobre todo yo creo que es algo que nos habla de la complejidad a la que se tiene que enfrentar una institución como el papado para sobrevivir. O sea, y sobre todo para analizar en términos administrativos cómo son capaces de solventar todas estas contradicciones. Que a mí en términos políticos o administrativos me parece sorprendente, ¿no? ¿Cómo son capaces de mantener cierta unidad teniendo en cuenta la multiplicidad de catolicismos a los que tienen que organizar o a los que tienen que dirigir o ante los que tienen que presentarse como líderes espirituales? Claro, me parece que es un tema fundamental ese aspecto. No sé si Diego o José Ramón o alguien, o Julio o Inma o Natalia quieren decir algo más. Creo que quería hablar José Ramón, en todo caso. Sí, voy a aprovechar, bueno, esta última cuestión y comento las que luego, ya el triple salto mortal que quería plantear luego en mis aventuras. No, sobre esta última cuestión de geopolítica, vamos, coincidiendo plenamente con lo que decía Vicente, ¿no? Realmente es asombrosa la capacidad para manejarse en un tablero de ajedrez que es mundial. El tablero de ajedrez del Vaticano es global y la toma de decisiones tiene mucho que ver con eso. Entonces, desde una visión local, a veces es difícil entender esa toma de decisiones, porque tiene que ver con ese tablero de ajedrez global en el que las piezas se están moviendo continuamente y tiene que ver de dónde viene el dinero a la Santa Sede, de qué países viene el dinero a la Santa Sede, que actualmente no es de Europa, ¿no?
Por ejemplo, pero ya desde hace mucho, bueno, luego hablaré de Estados Unidos, ¿no? El papel que vosotros mismos en el libro indicáis, ese papel es muy relevante y sobre todo a partir de un momento financieramente es trascendental para todo, ¿no? Eh, y luego tiene que ver también con las dinámicas internas de la propia curia. Es decir, cada cardenal en la curia romana, no los cardenales que se en el cónclave, los cardenales que están habitualmente en Roma y los dicasterios, etcétera, representan diversas identidades, diversos intereses y, bueno, manejarse para que no haya excesiva desunión, ¿no? Ahora se dice, el nuevo papa pues está buscando, bueno, pues serenar los ánimos que están muy encendidos dentro de la curia. Bueno, pues es que es una de las cuestiones claves siempre en esa toma de decisiones, ¿no? Bueno, dicho esto, yo lo que quería plantear, ese triple salto mortal, que era relacionar varias cuestiones que han salido, que les veo relación. Una, el tema de las mujeres, que es fundamental, por supuesto. Otro, el tema de Estados Unidos. Y otro, el tema de los abusos sexuales. Los voy a conectar de la siguiente manera. No tanto en el libro de alguna manera Estados Unidos sale mucho, el tema de abusos sexuales también sale, pero bueno, pues sale al final, etcétera. Es más lógico por la repercusión que ha tenido en los últimos años. Y el tema de las mujeres sale de alguna manera también citado. Evidentemente se podía citar más, pero bueno, yo al libro no le... Son 200 páginas, ya muchas cosas habéis metido en el libro que me parece, ya digo, milagroso. Pero sí, como debate historiográfico yo creo que es esencial. Pero claro, en el tema de las mujeres partimos de dos carencias. Es decir, las agendas historiográficas han sido hasta hace nada, y digo hasta hace nada, hasta hace muy recientemente, muy patriarcales, y por lo tanto tenemos poca bibliografía que afronte esos temas. Empezamos a tenerla gracias a Natalia, gracias a Inma, gracias a otros muchos y a otros muchos que están saliendo y que yo creo que en 10 años esto va a cambiar de manera destacada, como es necesario. Pero luego es otra carencia, es decir, en una institución como el papado, tan jerárquicamente patriarcal, las mujeres solo aparecen desde el punto de vista de la doctrina, para hablar de ellas, generalmente en el papado. Y en la praxis, claro que aparecen, pero siempre aparecen de una manera confidencial, secreta, privada y porque se ve mal que haya mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en Pascalina Lennert, la papisa de Pío XII, una mujer que acompaña a Pacelli desde Baviera hasta su muerte como pontífice, de extrema confianza de Pacelli, que toda la curia vaticana le llama la papisa, y no sabemos absolutamente nada de ella. Claro, eso requiere una investigación, pero está por hacer. Y seguro que esa investigación revelará cuestiones contundentes, pero yo no la conozco. No sé si a nivel internacional se ha hecho. Lo que se ha hecho, lo que he leído es como bastante superficial, más del punto de vista periodístico, mediático. Pero como esta mujer, hay muchas otras. Porque cada uno de esos cardenales casi siempre ha tenido una mujer o varias que tenían mucho que ver con su acción. ¿Pero qué sabemos de ellas? Muy poco. ¿Y qué nos permiten las fuentes? ¿Nos permiten las fuentes llegar a ellas? Hasta ahora no. Entonces tenemos esa carencia. Claro, ya digo, yo creo que en los próximos años esto va a ir cambiando. Primero porque hay un interés ya en la agenda historiográfica por ir abordando estas temáticas. Y segundo porque, bueno, porque hay que presionar para que esas fuentes que están ahí pues vayan saliendo, ¿no? Me parece excepcional la tesis doctoral que ha recibido el premio a la mejor tesis doctoral de España, el premio Miguel Artola, de Verónica, sobre las congregaciones religiosas femeninas en España después del concilio, porque abre todo un campo, pero me parece que detrás de eso pueden venir muchas más y creo que es una referencia importante. La otra cuestión es la sexualidad, que como Inma marcaba es también trascendental, es decir, va mucho más allá del tema de la mujer, el tema de la sexualidad y del sexo en el clero, en los católicos, etc. Pero nos encontramos con lo mismo, es decir, es una temática que tanto a nivel institucional como a nivel de fuentes, lo que encontramos es la doctrina que se dice de lo que hay que hacer, pero de la praxis nunca se habla. La praxis es secreta, la praxis se oculta, o la praxis, cuando no corresponde a lo que coincide con la doctrina, pues, bueno, de alguna manera se buscan subterfugios para que no se acabe descubriendo esa praxis. Y esto pasa en muchas cuestiones, pero en la cuestión de las mujeres, etcétera, pero la cuestión de los abusos sexuales es así. Es decir, si uno se adentra un poco en la documentación vaticana, con lo que se puede ver, y entiendo que hay cosas
por lo que la propia organización dice, a los que no se puede acceder porque son excesivamente delicadas, pero si uno va ya a los archivos del Santo Oficio o incluso a los archivos de la Secretaría de Estado, pues no le sorprende este tema de los abusos sexuales, porque están documentados y aparecen. Y aparecen recogidos por los propios informes de los revisores que iban a los seminarios, que iban a las congregaciones religiosas, etc. ¿Qué ocurría con esto? Pues se derivaba o se solucionaba o no era un problema. Y aquí lo relaciono con Estados Unidos y con el dinero. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando esto salta en Estados Unidos, pero no salta porque salta a los medios simplemente, sino porque empieza a haber juicios con condenas multimillonarias que las diócesis tienen que asumir. Ahí sí que empieza a ser un problema para la institución, porque ahora ya nosotros nos estamos jugando la moralidad o no moralidad de la praxis, que bueno, una cosa es la doctrina y luego la praxis. Esto es muy posibilista. La Santa Sede ya sabe perfectamente que la doctrina es una cosa, lo que se debería hacer, y todos somos al final seres humanos que podemos caer y pecar, y los curas también y los cardenales también. Pero otra cosa es que pongamos en riesgo la institución porque nos están llegando unas sentencias multimillonarias que quiebran las finanzas de la Iglesia norteamericana, que era la primera sede de financiación para el Vaticano. Entonces ahí empieza otra película. Entonces creo que las tres cuestiones están conectadas. Son tanto el dinero como el sexo, son dos temas que siempre han estado muy ocultos para todo el mundo, pero especialmente en instituciones con poder y especialmente en el Vaticano, que tenía la sexualidad y el dinero como temas sucios de los que no hablar, mejor no hablar de esos temas sucios. Y es un gran reto para los historiadores, sigue siendo un reto. Pero yo a Diego y Vicente no le pido que asuman el reto porque en un libro de divulgación, bastante han hecho ya. Yo creo pero me parece fundamental asumirlo en el debate historiográfico porque son retos que son apasionantes y que tenemos que asumir, evidentemente. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Ahí nos saluda Julio, que se va. Eh, bueno, sí, yo agrego alguna cosa de esto y mientras si alguno tiene alguna pregunta en marcha, también la retomamos. Sí, esto que hablamos de la complejidad que planteaba Germán, que contestaba vos recién, José Ramón, sí, esa complejidad enorme, ¿no? Del mundo católico, ¿no? Es decir, esa especie de aclaración que uno tiene que hacer siempre cuando habla de la iglesia, de que la iglesia es en realidad una constelación de cosas muy heterogéneas, con concepciones, espiritualidades muy diversas, ¿no? A veces contrapuestas. Y eso que, si uno, digo, Francisco había intentado resolver esto en términos un poco teológicos con la idea del poliedro, ¿no? Es decir, el concepto de poliedro permitía decir, bueno, una unidad en las diferencias, ¿no? Entonces, de un lado la vía sinodal alemana, impulsando el diaconado femenino, y bueno, y del otro lado, buena parte de los episcopados africanos en una posición totalmente opuesta, siendo África el continente que más crece, ¿no? Un 3% por año, con lo cual rápidamente está cambiando la composición interna, ¿no? Si bien es cierto que todavía Europa mantiene el mayor número de cardenales, electores y demás, es un continente que con su tasa de natalidad y demás lo van debilitando, ¿no? Es una iglesia, creo que Francisco también pensó en esa clave, una iglesia menos europea, más global por la propia dinámica demográfica del catolicismo, la propia dinámica económica, como decía José Ramón. Entonces, bueno, hay que pensar en todas esas variables, ¿no? Un pequeño crecimiento en Asia, aun cuando sea porcentualmente menor, implica un salto en el número de fieles, ¿no? Un 1% en China, claro, o un 2% de católicos en China supone ingresos enormes, pero al mismo tiempo más católicos que en Argentina, por ejemplo, inmediatamente. O sea, entonces, eh, y me parece que ahí apostó, si uno mira los viajes de Francisco, el rol que Pietro Parolin tuvo en los acuerdos con China, que sin duda eso le jugó en contra en su elección en el cónclave para mí, eso en Estados Unidos no había caído bien y había mucha resistencia de los sectores conservadores a esos acuerdos que Parolin había viabilizado, que implicaba una especie de, ¿no? de negociación para la elección de los obispos, una especie de patronato, una reedición de un acuerdo con el gobierno chino. Entonces digo, bueno, a lo que voy es que esta idea de que un papa está pensando en un montón de cosas a la vez, ¿no? En Argentina estaban obsesionados de por qué Francisco no vino, y por supuesto no vino porque había tensiones internas, ¿no? Su presencia generaba una fuerte polarización, pero al mismo tiempo no vino porque Argentina no es un actor relevante. La Iglesia argentina tiene un cierto peso en la burocracia vaticana, etcétera, pero no es un actor relevante para el futuro de la Iglesia. O sea, no era un lugar al que Francisco hubiera tenido que
esforzarse por resolver las tensiones para poder, digo, no es China, ¿no? Entonces, digo, estaba claro que había algo ahí, digamos, de una relativa irrelevancia hacia futuro. Entonces, que me parece que todo eso está jugando bueno, en alguien que toma decisiones, y Francisco lo entendió rápido, ¿no? Es decir, cuando dejó de ser Bergoglio se convirtió en una figura global en ese sentido. Eh, bueno, no me extiendo. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Eh, bueno, ya vamos unas 2 horas, así que estamos. Solo a título de anécdota, Diego, para que veas que en todas partes cuecen habas, por alguna manera, cuando falleció Francisco, algunos dirigentes políticos en España y aquí en Galicia dijeron, bueno, lo sentimos mucho, fue un buen papa, pero no vino a Santiago de Compostela. ¿Eh? Y eso era el factor fundamental para hacer una pequeña herida. O sea que ya ves, ya ves. Yo me uno al comentario porque la razón por la que vino a Bélgica y a Luxemburgo, aparte de Bélgica, vino a hablar de los abusos directamente, vino a eso, vino porque vino a hablar a la Unión Europea. Y por eso visitó estos dos países como el corazón de Europa. Si no, yo tampoco hubiera venido aquí, yo creo, porque no le interesaba desde una perspectiva diplomática, por decirlo de alguna manera. Pero vino más a las instituciones europeas que a los países. Y luego ya estando en los países aprovechó a atacar ciertas temáticas que eran importantes y el tema de los abusos está creando muchas polémicas dentro del catolicismo belga hoy en día. Entonces también vino un poco a lo mejor a suavizar esas polémicas. Pero luego antes de irse dijo que iba a beatificar al rey, no sé si habéis oído eso, al rey... no me acuerdo el nombre, el que está casado con la española, porque se había opuesto al aborto. Lo dijo al final de la misa. Entonces, bueno, una de cal y una de arena en los mismos propios países, porque eso a la gente, o sea, a los católicos belgas que eran más progresistas, pues les sentó un poquito mal. Y sobre todo a muchas mujeres también, que no son todas, porque tenemos una tendencia a ver, y hago un comentario sobre el catolicismo alemán, no sé, pero el catolicismo belga y el francés, los vemos como progresistas, hay que matizar bastante, que tenemos muy idealizados a pensadores franceses que no representan a todo el país y sobre todo no después del Vaticano II, que el catolicismo francés ha cambiado mucho. No recuerdo alguien hablaba de eso en un seminario recientemente, sí, justamente en el de los abusos. Un chico francés que estaba hablando y diciendo cómo había habido una reacción después del Vaticano II, y yo eso lo he vivido en piel cuando he vivido en Francia, que me sorprendió muchísimo hasta qué punto el catolicismo francés es bastante conservador hoy en día. Puede haber gente joven, he visto mucho en ambientes académicos. En los ambientes académicos hay muchos católicos progresistas, no todos, pero hay bastantes. Creo que en algunos ambientes de archivos también se puede ver una diferencia con otros lugares, como en los archivos también en Bélgica hay muchos católicos, pero bastante progresistas, pero eso no refleja, es una élite reducida, no refleja a la sociedad. Y a nivel social, el poder del catolicismo en Francia es conservador. Y el voto también. Gracias, Natalia. Sí, sí, yo coincido con esa observación tuya, ¿no? Yo creo que incluso en Alemania también hay muchos debates, ¿no? Gerhard Müller era una de las voces más duras. Por supuesto, tiene esa complejidad. Incluso entre la juventud hay un acercamiento uno diría, desde perspectivas conservadoras a la religión, ¿no? Me parece que incluso si uno mira como espectáculo, ¿no? Como decía Vicente, la fascinación que genera, digamos, ¿no? La ritualidad, una ritualidad todavía que preserva mucho del antiguo régimen, ¿no? Si bien se ha venido desarmando desde los años 60 para acá. En fin, yo sigo muchos canales tradicionalistas y para objeto de estudio, ¿no? Y que son muy populares, con muchos seguidores, ¿no? Cientos de miles de seguidores. Eh, y bueno, y eso te ayuda también a entender eso, ¿no? Lo difícil que es generar cualquier tipo de proceso de reforma sin,
bueno, ¿no? Sin propiciar rupturas o no, casi un cisma, ¿no? Gerhard Müller lo planteó abiertamente, ¿no? Habló de que si se profundizaba este camino, este, no podía descartarse algún tipo de cisma hacia adelante. Sí, vos, Natalia, levantaste la mano, ¿no? Sí. No, solo una reacción a lo que has dicho. Yo lo he visto también en Francia, esta vuelta de los jóvenes al conservadurismo, y me interesa muchísimo, no sabía que estás trabajando esto. ¿El género no entra aquí también? Yo veo muchos chicos Sí, y sí. esta idea en que las nuevas generaciones, que las chicas somos más progresistas y los chicos tienden a ser más conservadores. El fenómeno que es reciente, porque yo llevo en Francia desde 2006 y sí lo he visto incluso en familiares, porque mi familia es muy católica, bastante conservadora, y he visto la evolución de, por ejemplo, de mis sobrinos. Pero lo he visto también en la Croix, en los Juegos Olímpicos, cuando nos paseamos por París y tenían The Olympic, ¿cómo lo llamaron? Tiene un nombre como religioso, así muy espectacular también, en la lógica esta de lo moderno, de vamos a jugar nosotros también, de Catholic Games, creo que era algo así. Y tenían las iglesias con camisetas de, pues como hacen en España a veces cuando le ofrecen a la Virgen los futbolistas. Tengo las fotos por algún lado, si quieres te las puedo mandar. Y cuando vi jugar, había gente que estaba jugando fuera en una de las iglesias de París, y eran sobre todo muchos chicos y un cura muy joven. Entonces me sorprendió muchísimo, me recordaba algunas imágenes muy típicas del periodo del franquismo, de este cura ahí que está parando un gol, y pues lo mismo, pero hoy en día en el medio de París. Y lo que yo vi es que había muchísimos más chicos. Entonces me interesa un poco también mantener eso que decía Inma, de invitar a mantener esta perspectiva de género, porque sí que creo que puede aportar incluso hoy en día. Muchas gracias por los comentarios, por el diálogo y por la charla. Gracias a la Y un familia. placer. Ahora que te vas, No, voy a no. contar lo difícil que fue trabajar con Vicente y todo, para que no estés ya. Con los niños Ahora. pequeños, sí. Claro. Sí, sí, Si te sí. pican los oídos, ya sabes por qué, Vicente. Bueno, me alegro de veros, y os envío un abrazo. Un abrazo, gracias. Igualmente. Hasta Bueno. luego. Bueno, igual creo que ya damos por terminado. Les agradezco un montón de nuevo a José Ramón, a Natalia, la lectura, y bueno, y a todas las que participaron. Y bueno, estamos en contacto y esperemos que podamos seguir discutiendo y debatiendo en otras instancias. Genial. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos Chao. también que habéis participado.